Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAU de Química de junio de 2017, opción B. Vamos a hacer la cuestión 1, apartado A. Escriba la configuración electrónica de cada una de las siguientes especies en su estado fundamental. Bueno, para hacer la configuración electrónica nos vamos a ayudar de los números atómicos y del diagrama de Moole. Vamos al primer compuesto, que es un anión. Bueno, primero en el estado fundamental, como esto es un anión, el azufre tiene un número atómico que es igual a 16. Entonces, si seguimos el diagrama, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Entonces, en el caso del anión que tenemos aquí, que es sulfato menos 2, aquí se ha sumado 2 electrones, con lo cual tenemos que sumar 2 electrones. Y su configuración será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Recordar que para obtener el catión o anión más plausible, más estable, tenemos que intentar llegar al gas noble. Vale. Siguiente compuesto es el cloro. ¿Vale? Entonces, cloro tiene un número atómico que es igual a 17 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente, bueno, voy a aprovechar y voy a indicar grupo y periodo para después hacer el apartado B, que se me ha olvidado, por ejemplo, en el caso del azufre. Tengo que decir que el azufre pertenece al grupo 2 más 4 son 6 más 10, al grupo 16 o grupo 6A, ¿vale? Y el periodo es periodo 3, ¿vale? Que esto luego lo necesito para el apartado B. En el caso del cloro pertenece al grupo 17, que es el de los halógenos, o también podemos poner 7A en números romanos, y pertenece al periodo 3, ¿de acuerdo? Luego el calcio tiene un número atómico que es 20 y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. En el caso del ion calcio más 2, tendremos que retirar 2 electrones, ¿vale? Porque es un catión. Entonces, en la configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tenemos que decir que el calcio, en la última capa del calcio en estado fundamental, sería 4s2, pertenecería al grupo 2, que son los alcalinoterrios, o grupo 2A, y el periodo sería periodo 4. Y por último, el otro elemento, que es el hierro, ¿vale? El hierro tiene la siguiente configuración. La configuración sería, con un número atómico de 26, sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aquí llevamos, fijaros que llevamos 16 y 2, 18. 4 no, sería 4s1, 4s1, ¿vale? Después de 4s2, después de 4s2 seguiría 3d10. Bueno, aquí me he pasado, porque fijaros, de aquí llevo 10, de aquí llevo otros 10, que son 20 y son 6. Entonces aquí me he pasado y entonces esto sería 3d6, ¿de acuerdo? En realidad la configuración del hierro la podría poner así, ¿vale? Entonces seguimos el diagrama y ya está. Es verdad que hay algunas excepciones en las configuraciones electrónicas. Entonces el hierro, el análisis espectral, realmente la configuración sería, por ejemplo, aquí habría que cambiar esta posición por esta posición. Aquí lo que hay que decir es que en los análisis espectrales se han confirmado que existen configuraciones electrónicas especialmente estables, ¿vale? Y en el caso del hierro tendríamos que indicar que la configuración sería esta última, cambiaríamos esta posición por esto. Bueno, de hecho, si nosotros hacemos la configuración, que se puede hacer también la configuración en el caso del hierro o otros compuestos, la configuración electrónica, se podría acceder a través del gas noble, que sería pues argón, ¿de acuerdo? 3d6, 4s2, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, como está en estado basal, pues no voy a hacer nada, simplemente voy a indicar el grupo y el periodo al que pertenece. Pertenece a el grupo 8, ¿de acuerdo? Grupo 8, periodo 4.
¿de acuerdo? Grupo 8, periodo 4, pertenece al hierro, que es un elemento químico que es un metal de transición. Además es un metal de transición más abundante de la corteza terrestre, ¿vale? Grupo 8, periodo 4. Muy bien, vamos al apartado B. Explique justificando la respuesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Vale, vamos a la primera afirmación. Vamos a borrar esto que ya no lo necesitamos, ¿vale? Porque ya lo hemos resuelto. Y la opción B1 dice que la primera energía de ionización del átomo de azufre es mayor que la del átomo de cloro. Bueno, tenemos que decir que esta afirmación es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque lo que tenemos que pensar es que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Y para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico, ¿no? Esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el número y de la carga nuclear. Y también, si seguimos la tabla periódica, la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo, ¿de acuerdo? Entonces, si discutimos quién tiene una mayor energía de ionización, tenemos que decir que la energía de ionización del cloro es mayor a la energía de ionización del azufre, por lo tanto, por eso esa afirmación es falsa. Muy bien, vamos a la afirmación B2. ¿Qué nos dice B2? B2 dice que el radio atómico del cloro es mayor que el radio atómico del calcio. A ver, aquí lo que tenemos que decir es que el tamaño de un átomo depende de dos factores. En primer lugar, del número de capas electrónicas, cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño. Y en segundo lugar, de su carga nuclear, es decir, del número de protones de su núcleo, pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones estarán más atraídos por él. Consecuentemente, el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo. Entonces, lo que tenemos que ver es que el radio atómico avanza, se hace más grande conforme disminuimos en grupo y el radio atómico aumenta conforme avanzamos en periodo. Entonces, si analizamos los radios atómicos, tenemos que decir que el radio atómico del calcio es superior al radio atómico del cloro. Entonces, esta afirmación tenemos que decir que también es falsa. Muy bien, vamos al problema número 2. Problema 2. Bueno, este es un problema de redox, de reacciones redox. El cobre se disuelve en ácido nítrico concentrado, formándose nitrato de cobre, dióxido de nitrógeno y agua de acuerdo con la siguiente reacción ajustada. Bueno, tengo que decir que esta reacción, si la hacéis, es bastante espectacular porque sale como una especie de nube así, es muy llamativa, ¿no? Se ve una nube así como rollo naranja, el ácido nítrico es de un color azulito, es decir, es bastante escandalosa esta reacción, ¿no? Bueno, no la hagáis en casa. Bueno, entonces aquí tenemos que nos piden que escribamos las semireacciones de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada, tanto en su forma iónica como molecular, ¿vale? Y nada, pues vamos a ajustarlo. Vamos a utilizar el método del ión-electrón, ¿de acuerdo? Lo primero que siempre que tenemos que hacer reacciones redox es indicar las valencias. Una vez que indiquemos las valencias podemos averiguar las semireacciones de oxidación y reducción. Aquí tenemos un elemento sólido, pues tendrá valencia más 1, tenemos el ácido nítrico, la valencia del nitrógeno es más 1, del hidrógeno es más 1, del nitrógeno es menos 1, más 5, perdón, y del oxígeno es menos 2. ¿De acuerdo? Más 1 el hidrógeno, 5 el nitrógeno y menos 2 el oxígeno. Y luego en cuanto al cobre, la valencia que tenemos aquí del cobre, fijaros que tenemos el ion, tenemos un nitrato, entonces el ion nitrato tiene carga negativa, aquí hay dos nitratos, por lo tanto la valencia del cobre es más 2 en este caso, más 5 el nitrógeno, menos 2, más 5 el nitrógeno, menos 2 el oxígeno. Aquí tendríamos en el dióxido de nitrógeno menos 2 en el oxígeno, más 4 en el nitrógeno y luego el agua menos 2 y el hidrógeno más 1. Bueno, pues si atendemos al cambio, vemos que el cobre, aquí tenemos la semireacción de oxidación, ¿vale? Porque aumenta la valencia. Y aquí de este nitrógeno a este otro nitrógeno tendríamos la semireacción de reducción, porque la valencia disminuye. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir las semireacciones de oxidación-reducción. Voy a empezar con la de reducción mismo.
empezamos con la semirreacción de reducción. Y nada, pues aquí tenemos el ion nitrato que se convierte en óxido nítrico. Bueno, óxido nítrico, perdón, no, el ion nitrato que se convierte en dióxido de nitrógeno, ¿vale? Fijaros, una cosa importante es que los óxidos no se disocian. Y luego tenemos la semirreacción de oxidación. Entonces, la semirreacción de oxidación tenemos el cobre sólido que pasa a cobre más 2 en disolución acuosa, ¿eh? Bueno, no voy a poner el estado, voy a poner aquí simplemente cobre y cobre más 2, luego lo pongo al final. Bueno, primer paso es ajustar aquellos átomos que sean distintos del oxígeno y del hidrógeno, en este caso no tenemos ninguno distinto. Siguiente paso del balance de masa sería ajustar el oxígeno con moléculas de agua. En la semirreacción de reducción tengo 3 oxígenos a la izquierda y a la derecha tengo otros 2 oxígenos, con lo cual añadiré una molécula de agua. Siguiente paso sería ajustar protones con hidrógeno, ¿vale? Ajustar hidrógenos con protones. Aquí tendríamos que introducir 2 protones. El siguiente paso sería el balance de masas. Bueno, perdón, ya hemos finalizado el balance de masas, empezaríamos con el balance de cargas. Entonces aquí tenemos 2 cargas positivas en la semirreacción de oxidación. Vamos a poner 2 cargas negativas, así tenemos 0 cargas, en el lado reactivo hay 0 cargas. Y en la semirreacción de oxidación, en la parte de los productos no tenemos carga, pero en la parte de los reactivos tenemos 2 cargas positivas y una negativa, nos hacen una positiva. Con lo cual lo que vamos a hacer es que vamos a sumar un electrón, ¿de acuerdo? Vamos a proceder a realizar la transferencia electrónica. Bueno, en la transferencia electrónica vamos a multiplicar la semirreacción de reducción, la vamos a multiplicar por 2 y la semirreacción de oxidación por 1, ¿vale? Vamos a sumarlas y así conseguimos eliminar los electrones, quedando la reacción iónica ajustada, ¿vale? Vamos a poner la reacción iónica sería cobre más 2 ion nitrato más 2 por 2, 4 protones, nos va a dar lugar a cobre más 2 dióxido de nitrógeno más 2 moléculas de agua. Y entonces esto sería la reacción iónica, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcular la ecuación molecular, es decir, vamos a tener en cuenta los protones que tenemos aquí, que son 4, que son los del ácido nítrico, y vamos a llevar los coeficientes obtenidos a la ecuación molecular y quedará ajustada de la siguiente manera la reacción molecular. Será cobre sólido más 4 de ácido nítrico, ¿de acuerdo? Y al otro lado, bueno, el ácido nítrico es una disolución acuosa, y en la parte de productos sería cobre, nitrato de cobre, ¿vale? Más 2 de dióxido de nitrógeno más 2 de agua. Entonces aquí tenemos la reacción global ajustada, pero en forma molecular, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos resuelto el apartado A, que nos pide exactamente esto de aquí, ¿vale? Muy bien, voy a copiarme la reacción para hacer el apartado B, porque el apartado B es de estequiometría. Entonces aquí tenemos un 4, aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 2. Vale, el apartado B te dice que calcules la cantidad de cobre en gramos, ¿vale? Nos piden la cantidad de cobre en gramos que reaccionarán con 50 mililitros de ácido nítrico concentrado de densidad 1,41 gramos partido mililitro, con un porcentaje masa, una riqueza del 69%. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular qué cantidad tenemos aquí de ácido nítrico y vamos a calcular sus moles. Entonces el primer paso sería calcular el número de moles del ácido nítrico. Bueno, entonces, para calcular el número de moles, si yo tengo 50 mililitros de una disolución de ácido nítrico concentrado y conozco la densidad es igual a la masa partido el volumen, la masa será igual a la densidad por el volumen. Entonces tenemos una densidad de 1,41 gramos partido mililitro, que lo multiplicamos por el volumen, que son 50 mililitros. Y entonces obtenemos la masa en gramos de ácido nítrico. Entonces esto será igual a 1,41 gramos partido mililitro por 50. Fijaros que mililitro se va, ¿vale? ¿Veis? Mililitro se va. Y nos queda que esto es igual a 70,5
70,5 gramos de ácido nítrico concentrado, ¿vale? Esto sería el ácido nítrico al concentrado del 69% peso, ¿vale? Fijaros que nosotros hemos hecho reaccionar con una riqueza del 69%, entonces en realidad no han reaccionado 70,5 gramos, ¿no? Entonces esos 70,5 gramos de ácido acético concentrado lo vamos a multiplicar porque en 100 gramos de disolución hay 69 gramos de ácido nítrico. Es decir, vamos a aplicarle el porcentaje, simplemente se trataría de multiplicar por 0,69. Entonces, la masa reaccionante pura que reacciona de ácido nítrico es de 48,645 moles. Perdón, moles no, gramos. Ahora bien, vamos a calcular el número de moles. El número de moles que reaccionan de ácido nítrico puro es igual a la masa en gramos partido por el peso molar del ácido nítrico. Entonces, el número de moles del ácido nítrico es igual a una masa pura de 48,645 gramos dividido por el peso molar del ácido nítrico, que sería, pues nada, el peso molar sería 1 más 14 más 16 por 3, me darían 63 gramos partido mol. 63 gramos partido mol. Entonces, el número de moles que obtenemos es igual a 0,7721 moles. Ahora bien, tengo que calcular la masa de cobre. Entonces voy a hacer la relación estequiométrica. Los moles de cobre es igual a los moles de ácido nítrico dividido entre 4. Entonces, lo voy a poner aquí los moles de cobre. Los moles de cobre es igual a los moles de ácido nítrico, que es 0,7721 dividido entre 4. Entonces, los moles de ácido nítrico, de cobre, no de ácido nítrico, de cobre, serían 0,1930 moles. Bueno, el 30 lo voy a quitar. Sería 193 moles de cobre. Ahora bien, la masa en gramos de cobre es igual al número de moles por la masa atómica de cobre, que la masa atómica sería 63,5. Entonces, 0,193 moles lo multiplico por 63,5 gramos partido mol, obteniendo una masa final de cobre de, vamos a ver, 63,5 de 12,2577, voy a redondear a 12,26 gramos de cobre. ¿Vale? Voy a poner aquí mismo 12,26 gramos de cobre. Y esto sería la respuesta del apartado B. Se van a obtener 12,26 gramos de cobre. Bueno, en realidad reaccionan 12,26 gramos de cobre. Muy bien, vamos a la cuestión número 3. Bueno, la cuestión 3, ¿de qué va? La cuestión 3 es de principio Le Chatelier. Considera el siguiente equilibrio, que es hidrógeno más dióxido de carbono te da agua y monóxido de carbono. La variación de la entalpía de la reacción es de signo positivo, por lo tanto se trata de una reacción endotérmica. Indique razonadamente cómo afectará cada uno de los siguientes cambios a la concentración de hidrógeno presente en la mezcla en equilibrio. Entonces, dice aquí la adicción de dióxido de carbono. Bueno, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se va a desplazar en el sentido que contrarreste la perturbación. Entonces, en este caso, añadir dióxido de carbono es un reactivo, por lo tanto, el equilibrio se desplaza en sentido directo para disminuir la cantidad de este. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a generar productos. En cuanto a la concentración de hidrógeno, pues la concentración de hidrógeno va a disminuir porque el hidrógeno es un reactivo y se va a consumir. Muy bien, vamos a la B. El aumento de la temperatura a presión constante. Bueno, tenemos que decir que un aumento de temperatura a una reacción que es endotérmica, esta reacción absorbe calor, Entonces, para deducir cómo se va a comportar un equilibrio químico a consecuencia de un aumento o una disminución de temperatura a la que se encuentra, debemos conocer previamente si el proceso es exotérmico o endotérmico.
En este caso es endotérmico, es decir, esta reacción absorbe calor. Entonces, un aumento de temperatura provoca que el equilibrio se desplace en sentido directo, ¿vale? Para contrarrestar la perturbación y, por lo tanto, lo que va a generar es una disminución o va a disminuir la concentración de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú aumentas la temperatura, justamente lo que haces es aportar calor y por lo tanto promueves la ruta endotérmica, ¿no? Es decir, que haces que el equilibrio esté muy desplazado a la derecha, ¿no? Entonces disminuye lo que hemos dicho, la concentración de hidrógeno. Bueno, B, disminución del volumen de la temperatura disminución del volumen a temperatura constante. Bueno, si variamos el volumen de una vasija de reacción, modificamos la presión de los gases que contienen según la ley de Bohr. Si disminuimos el volumen de la vasija de reacción, la presión de los gases contenidos en ella va a aumentar, ¿vale? Porque si disminuimos el volumen, aumentamos la presión y para contrarrestar el aumento de presión, el equilibrio se desplaza donde haya menor número de moles gaseosos. Si os dais cuenta, en nuestro equilibrio, la variación de los moles gaseosos es igual a 0. Por lo tanto, el equilibrio, si yo le disminuyo el volumen, no se ve afectado, ¿vale? Porque, incluso si le aumento la presión, que es lo mismo, ¿no? Entonces, la concentración de hidrógeno que va a pasar, que no se va a ver afectada y la reacción no se desplaza en ningún sentido, ¿eh? Es decir, que aquí el equilibrio no se ve afectado por una reducción del volumen, porque la variación de los moles gaseosos es 0. Muy bien, el D, duplicar las concentraciones de dióxido de carbono y hidrógeno inicialmente presentes en equilibrio manteniendo la temperatura constante. Bueno, si nosotros hiciéramos el equilibrio de esto, K sub C sería igual a la concentración de agua por la concentración de monóxido de carbono partido la concentración de hidrógeno partido la concentración de dióxido de carbono. Entonces esto sería el valor de K sub C, ¿vale? Ahora bien, aquí nos dice que vas a duplicar las concentraciones, ¿no? Entonces vamos a calcular el coeficiente de concentración con las concentraciones que nos indiquen duplicadas. Ahí vamos a duplicar el agua, ¿vale? Y nos dicen que también duplican el dióxido de carbono. Entonces vamos a duplicar también el dióxido de carbono. Bueno, si os dais cuenta, 2 partido entre 2 se convierte en 1. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda igual que K sub C. El coeficiente de concentración se queda igual que K sub C y eso significa que está en equilibrio. Es decir, que en este caso, cuando hemos duplicado las concentraciones, el coeficiente de concentración se queda igual que la constante, que K sub C, que la constante de equilibrio, ¿no? De concentración, y por lo tanto aquí lo que va a pasar es que no va a variar nada, es decir, lo que va a pasar, porque aquí te preguntan desde el prisma del hidrógeno, pues aquí la verdad es que la concentración de hidrógeno pues no va a variar, no se va a ver afectada. Muy bien, vamos al problema 4. Problema 4, que es de equilibrio químico. Bueno, aquí tenemos a 1200 Celsius. El yodo molecular se disocia parcialmente según el siguiente equilibrio que tenéis ahí. Te dice que en un recipiente cerrado que tienes 10 litros, ¿vale? Con un volumen de 10 litros, es decir, la vasija de reactor son 10 litros de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío, se introduce un mol de yodo y una vez alcanzado el equilibrio 1200 Celsius, el 15% de las moléculas de yodo se han disociado en átomos de yodo. Eso significa que la grado de disociación es 0,15. Es decir, el grado de disociación es el 15%, si lo traducimos a porcentajes. Entonces nos piden a calcular el valor de K sub C y el valor de K sub P y luego la presión de cada uno de los gases presentes en equilibrio a 1200 Celsius. Y nos dan como datos la constante de gases ideales. Bueno, vamos a hacer cuadro de disociación. Aquí tenemos yodo. Esto se trataría de un equilibrio homogéneo, porque son todo gases, ¿de acuerdo? Tenemos, voy a hacer un cuadro con moles, tenemos los moles iniciales, hay un mol, y aquí no hay nada. La variación, esto será menos X, esto será 2X, seguimos los coeficientes estequiométricos, y los moles en equilibrio sería 1 menos X y 2X. Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. Sé que el grado de disociación es X partido los moles iniciales. Entonces, ¿qué vale X? Pues X es igual al grado de disociación por los moles iniciales.
Entonces la disociación, lo tenemos que siempre que lo pongamos en la tabla, lo tenemos que poner en proporción. Esto es igual a 0,15 por los moles iniciales, que en este caso es 1. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí averiguamos ya el valor de X. El valor de X es igual a 0,15. Así de sencillo. Entonces ya podemos calcular K sub C. Simplemente sustituimos la X por 0,15, ¿vale? Entonces el coeficiente de concentración, la constante de equilibrio químico, la K sub C, esto es igual al yodo elevado al cuadrado, partido yodo, ¿de acuerdo? Y esto es igual a ¿qué? Pues a 2X, ¿vale? 2 por 0,15 dividido por el volumen de la vasija, que son 10 litros, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 1 menos 0,15 dividido entre 10 litros. Bueno, y calculamos esto, ¿vale? Fijaros qué sencillo es este ejercicio. Lo podemos haber hecho de otra manera, podríamos haber puesto las incógnitas, podríamos haber puesto la disociación directamente en el cuadro de disociación y tachando incógnitas, pero bueno, también lo podemos hacer así, poniendo directamente los datos. Y entonces esto obtenemos que K sub C es igual a 0,010588, que yo lo voy a redondear un poquito y esto será 0,01059 moles. Perdón, moles no, esto es adimensional. Este es el valor de K sub C. Ya tengo K sub C. Vale, y me pide el ejercicio, el apartado A, me pide que calcule K sub C y K sub P. Bueno, K sub P lo voy a hacer con esta fórmula. K sub P es igual a K sub C por R, que es la constante de gases ideales, por la temperatura, elevado a la variación de los moles gaseosos. En este caso, la variación sería igual a ¿qué? Esto sería igual a 2 menos 1, y entonces la variación es 1. Entonces aquí tenemos que K sub P es igual a K sub C por R por T, elevado a 1, que no hace falta ponerle. Entonces esto será 0,01059 por la constante de gases ideales, que es 0,082 por la temperatura. Bueno, voy a poner la magnitud, esto sería atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por la temperatura, que es 1200 Celsius, y esa temperatura lo que hay que traducirla es a Kelvin. 1200 más 273 sería 1473 Kelvin. Entonces el valor de K sub P sería igual a, hacemos esta operación, y el valor de K sub P, he arrastrado todos los decimales, tengo que decirlo, y el valor de K sub P es igual a 1,2789, podríamos redondear a 1,28. Cuidado que yo redondeo al final, pero arrastro todos los datos en la calculadora, ir con precaución. Pero bueno, tampoco os van a quitar muchos puntos por esto, porque esto es un cálculo. Si se van 1 o 2 decimales, esto no es significativo. Bueno, ya tenemos el valor de K sub P, que sería este. Ya tenemos el apartado A. El apartado B, ¿qué nos pide? Nos pide la presión parcial de cada uno de los gases presentes en equilibrio. Bueno, esto lo podemos hacer de varias maneras. Lo podemos hacer con la fracción molar. Lo podemos hacer con la ley de gases ideales, lo que vosotros queráis. Esto se puede hacer de varias maneras. Como son solo dos compuestos, voy a hacerlo con los gases ideales. Entonces, como conozco la temperatura, conozco el volumen del reactor, y fijaros que ya he averiguado los moles en equilibrio de cada cosa, es fácil calcular cuáles son las presiones parciales de cada uno de los gases presentes en el equilibrio. Entonces, la presión parcial de yodo, ¿vale?, del yodo molecular, voy a utilizar la ecuación de gases ideales. Lo podría hacer con la fracción molar, pero creo que voy a hacer más cálculos si lo hago con la fracción molar, calculando la presión total. Voy a hacer esto, ¿vale? Entonces serán los moles de yodo en equilibrio por la constante de gases ideales por la temperatura partido el volumen de la vasija. Entonces esto será igual a 1 menos 0,15 por 0,082 por la temperatura 1200 Kelvin, que esto es igual a 1473 Kelvin, bueno, 1200 Celsius más 273 serían 1473 Kelvin, partido el volumen de la vasija, que son 10 litros. Bueno, pues a calcular esto sería, sería 1 menos 0,15, fijaros que la X ya la tenemos desde el principio, la estamos reciclando del apartado B para hacer, la estamos reciclando del apartado A para hacer el apartado B.
¿vale? Y obtenemos que la presión parcial de yodo es 10,26, me sale 10,2668, entonces voy a redondear a 2, a ver cuánto redondeo, bueno, voy a poner 10,2668, bueno, no voy a redondear, atmósferas, ¿vale? Y la presión de yodo, pues sería, pues, los moles de yodo, que sería 2 por 0,15, lo multiplico por 0,082 por la temperatura, que es 1473 Kelvin, ¿vale? Dividido por el volumen del reactor o de la vasija, que sería 10 litros. Entonces, fijaros que fácil es. Se puede hacer de otra manera, pero creo que esta era la más rápida, porque al final os interesa en el examen rápido, bonito, que digo yo, ¿eh? Y que siempre esté, obviamente, que los datos estén bien. Vale, entonces esto es igual a 3,6236 atmósferas. Y ya tengo las presiones parciales de los gases presentes en el equilibrio a 1200 Celsius. La presión de yodo, que sería 10,2668 atmósferas, y la presión de yodo, que sería 3,6236 atmósferas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la cuestión 5. Cuestión 5. Cuestión 5. Bueno, la cuestión 5 es de cinética. Vale, aquí te dice que considere la reacción A más B es igual a C. Se ha observado que cuando se duplica la concentración de A, la velocidad de la reacción se cuatruplica. Por su parte, al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad de la reacción permanece inalterada. Responda razonablemente las siguientes cuestiones. Vamos a la primera cuestión, que nos dice lo siguiente. La primera cuestión nos dice: deduzca el orden de la reacción respecto de cada reactivo y escriba la ley de velocidad. Bueno, os tengo que decir que esto se puede hacer de varias maneras. A ver, voy a pensar una manera que podamos hacerlo un poquito más rápido, porque al final nos interesa hacerlo rápido. A ver, se puede deducir y se puede pensar. Bueno, voy a pensarlo así. Sé que este ejercicio, de hecho, os tengo que decir que este modelo de ejercicio pues ha salido como 2 o 3 veces en la EBAU de aquí de Valencia, ¿vale? Entonces, voy a poner que la velocidad de la reacción V1, la velocidad de la reacción para la duplicidad de la concentración de A y para cuando la concentración de B se reduce a la mitad, ¿vale? Considerando las ambas experiencias que tenemos, el orden de cada reactivo se hace operando de la siguiente manera. Aquí tenemos una primera experiencia. Os digo que este ejercicio sería más fácil si nos dieran datos, datos experimentales. Entonces, en una primera experiencia, si se duplica la concentración de A, la velocidad se cuatruplica. Entonces se divide la expresión de velocidad cuatruplicada entre la inicial, ¿vale? Y se obtiene el orden reactivo. Entonces, esto sería que 4 veces la velocidad en 1 es igual a la constante por 2 por la concentración de A elevado al coeficiente, elevado al orden m, por B elevado orden parcial n, ¿vale? Y entonces, si nosotros dividimos un primer momento con otro momento, perdón, dividimos digamos la primera condición con otra condición, sería que 4 veces, esto sería la segunda condición, 4 veces la velocidad en 1 partido la velocidad en 1 es igual a la constante por 2 elevado a m por a elevado a m por b elevado a n, partido la constante por 2 elevado a m por 2 elevado a m no, por a elevado a m por b elevado a n. Entonces fijaros que esto se va y esto se va. Lo puedo haber también pensado de otra manera, es decir, ya os digo que este ejercicio se puede hacer de varias maneras. Es verdad que si hubiese datos sería más fácil. Yo aquí, si os dais cuenta, he puesto 4 veces la velocidad en 1, porque, claro, aquí la velocidad en un segundo instante
aquí se cuatruplica, ¿no? Lo que dice el enunciado, es decir, que se observaba que cuando se duplica la concentración de A, la velocidad de la reacción se cuatruplica, ¿vale? Entonces, esto sería en dos momentos, entonces esto en realidad sería la velocidad en 2 y lo de arriba en 2 porque se duplica también, ¿no? Ya os digo que se puede hacer de varias maneras. Aquí me quedaría al final, ya os digo que este es el típico ejercicio cuando te dan datos. Tampoco en Valencia ha salido muchas veces, ha salido 2 o 3 veces. Entonces esto te queda que 4 es igual a 2 elevado a m. Entonces esto es una ecuación exponencial, 4 es 2 elevado a 2, 2 elevado a m, entonces el orden parcial, m por ejemplo, me da 2, ¿de acuerdo? Vale, entonces el orden de la reacción respecto al reactivo A es 2. Ahora bien, vamos a operar de la misma manera, pero aquí te está diciendo otra cosa. Al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad de reacción permanece inalterada. Eso significa que la velocidad 2 es igual que la velocidad 1, o sea, son iguales. Y además te está diciendo lo siguiente, te está diciendo que al disminuir la concentración de B a la mitad, cuidado con eso que te está diciendo que disminuyas la concentración de B a la mitad. Como tienes que disminuir la concentración de B a la mitad, ¿esto cómo se quedaría? Pues se quedaría de la siguiente manera. Se quedaría que la ley de esta se quedaría que la velocidad sería igual a la constante por A elevado a m y a la mitad sería un medio que puedo multiplicar por 0,5 por B elevado a n. Entonces, si divido los dos instantes, me va a quedar que velocidad en 1, velocidad en 2, que la voy a sustituir en 1 porque es la misma, es igual a la constante por la concentración de A elevado a m por 0,5 elevado a n por B elevado a n partido la constante de A elevado a m por B elevado a n. Y entonces esto, ¿qué le pasa? Pues que esto se va, esto se va, esto se va y esto se va, ¿vale? Y entonces cualquier número dividido por sí mismo, esto es 1, entonces esto me queda que esto es igual, lo voy a poner aquí abajo, 1 es igual a 0,5 elevado a n. Bueno, ¿qué valor, qué exponente que ponga yo aquí, que valga n, que me dé 1? Pues la n es 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces, ¿esto qué significa? Eso significa que a cualquier que esta cantidad, o sea, que n, cualquier valor que dé 1 es que el orden parcial está elevado a 0, ¿vale? Entonces, ¿eso qué tenemos que decir? Pues eso tenemos que decir que en este caso el orden de la reacción respecto al reactivo B es 0. No está B, pues 0. Entonces, la ley de velocidad se queda que la velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado a 2. Entonces, el orden parcial de esta reacción, perdón, la ley de velocidad de esta reacción sería esta, y el orden de la reacción respecto al reactivo A es 2. Y, de hecho, el orden total sería 2. Muy bien, vamos al apartado B. Ya os digo que este ejercicio se puede hacer de varias maneras. Sería más fácil si nos dieran datos y no tengamos que recurrir al álgebra, pero se puede hacer de otra manera, De hecho, en otro examen que hay un ejercicio muy parecido a este, lo resuelvo de otra manera. En este lo resuelto de otra. Pero esas dos resoluciones os podéis coger una o la otra, en otro vídeo sí que lo he hecho del otro modo que os digo, Bueno, vamos al apartado B. Cuando las concentraciones iniciales de A y B son 0,2 molar y 0,1 molar respectivamente, la velocidad inicial de la reacción alcanza un valor de 3,6 por 10 elevado a menos 3 molar partido segundo. Y te dice que obtengas el valor de la constante de velocidad. Bueno, pues la ley de velocidad la hemos sacado en el apartado A. Entonces la velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado al cuadrado. Entonces la constante es igual a la velocidad partido la concentración de A elevado al cuadrado. Entonces la velocidad, ¿qué es? Pues la velocidad es 3,6 por 10 elevado a menos 3, que es la molaridad, es lo mismo que mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, partido la concentración de A, que es 0,2. Fijaros que la de B no me interesa porque el orden parcial de B es 0.
Entonces 0,2 mol por litro elevado a menos 1, todo esto elevamos al cuadrado. Bueno, qué feo me ha quedado, lo voy a poner de otra manera. Esto sería 0,2 elevado al cuadrado por mol por litro elevado a menos 1 elevado al cuadrado. Entonces este se va a 1 y la constante queda igual a 9 por 10 elevado a menos 2 mol elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1. También podríamos poner litro partido, la magnitud también podría ser litro partido mol por segundo, si os gusta más. De las dos maneras es correcta. Vamos al apartado C. ¿Qué dice el C? ¿Cómo variará la velocidad de reacción a medida que avance el tiempo? Pues disminuyendo. Es disminuyendo la concentración de los reactivos o aumentando la de los productos. Por lo tanto, con el tiempo también disminuirá la velocidad de dicha reacción, ¿vale? Bueno, entonces luego te dice el D. ¿Qué efecto tendrá sobre la velocidad de reacción un aumento de la temperatura a la cual se lleva a cabo? Fijaros que esto siempre sale, esta pregunta. Aquí lo que tenemos que decir es que la constante velocidad específica, su valor depende exclusivamente de la temperatura y aumenta cuando aumenta la temperatura, se determina experimentalmente y sus unidades dependen del análisis dimensional de la ley de velocidad específica para cada reacción. Claro, si nosotros vemos la ecuación de Arrhenius, esta ecuación pone de manifiesto que un aumento de la temperatura, ¿vale?, provoca un aumento de la potencia que tenemos aquí, que veis aquí en la fórmula, y por lo tanto de la constante, ¿no? Entonces la velocidad de la reacción está directamente relacionada o es directamente proporcional a la constante, ¿eh? Entonces vamos a ver que si aumenta la temperatura, aumenta la constante de velocidad. Bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros para ver más exámenes de selectividad, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias. ¡Hasta luego!